Bien, gracias a Dios por poderle alabar, poderle glorificar con lo que entendemos que Él ha hecho a través de su palabra. Podemos también cantarlo y decirlo de manera real, conscientes, y gracias a Dios por ello. Nuevamente, gracias a Dios por cada uno, bienvenidos. Parece que el ambiente y el clima está bien, ¿verdad? No se siente frío, calor, está bien. Si alguien siente que algo de frío, puede levantarse también con toda confianza en la parte de atrás, es un poquito menos el airecito. Muy bien. Bien, gracias a Dios, nuevamente, estar aquí, tener la palabra de Dios para poderla leer, podernos congregar con toda libertad. Eso es algo que en la primera iglesia anhelaban, deseaban poderse juntar como nosotros y glorificarle sin ningún problema, pero aún así lo hacían a pesar de que tuviera que ser a escondidas. Cada primer día de la semana la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, se reunía para exaltar su nombre y recordar lo que hoy el mundo está recordando, que Jesucristo resucitó. Solamente que hay un problema con esto. Y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Acerca de la resurrección. Hoy se celebra esa fecha de la resurrección de Cristo. Y la iglesia, cada domingo, cada primer día de la semana, el pueblo de Dios recuerda que Jesús resucitó glorioso. Y que resucitó glorioso para nunca más volver a morir. Pero la resurrección no solamente es una historia más de la Biblia o de la vida de Jesucristo que debamos recordar de vez en cuando o una vez al año. Ayer quizá usted se dio cuenta, ya que se fue a dormir, se oían cánticos, se oía música, se oía alabanzas, ¿verdad? De algunas iglesias a Dios, pero son cosas que se hacen una vez al año. Y en un sentido yo al escuchar y decir, bueno, ¿qué esfuerzo tienen, verdad? Porque están desvelándose, están invirtiendo su tiempo, están allí quizá pasando un poco de frío, pero se determinaron a estar porque están celebrando una resurrección. La cuestión es de que al ver eso, algo viene a mi corazón y no sé si vino a su mente, el decir, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la razón de que inviertan su tiempo y vayan de noche y hagan estas cosas? ¿Cuál es la razón? ¿Realmente comprenden qué fue la resurrección de Cristo y lo que implica? ¿Sabes? Creo que todo eso que yo pude oír ayer en la noche son actos desesperados por personas que quieren agradar a Dios por estos medios de sacrificio, pensando que eso va a hacer que Dios esté feliz con ellos. Pero también los cristianos, muchas veces la resurrección solamente se recuerda una vez al año, si mucho. Y a veces queremos hacer solamente algo, un evento espectacular el día de la resurrección. Pero ¿qué pasa el resto de los 364 días del año? Entonces, lo que quiero mencionar nuevamente es que no es una historia más. La resurrección es la verdad, es una verdad. La resurrección de Cristo es la verdad que funciona como el eje central de todo lo que creemos acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque si Él resucitó, entonces Él vive ahora. Y si Él vive, entonces Él tiene el poder para ejecutar todo lo que Él dijo. Hoy describiremos de manera teológica lo que la resurrección de Jesús entre los muertos es y produce. Nuestro tema en esta mañana es la fe en la resurrección. La fe en la resurrección. ¿Por qué esto es vital? ¿Por qué es importante? Gracias. En primer lugar, tengo 5 puntos que voy a ir mencionando. Tenemos todo el día para tratar este tema, pero lo haremos solamente en esta mañana. Ahora, tengo 5 puntos en los cuales vamos a ver la fe en la resurrección. El primero, la resurrección está en el centro de la salvación. Déjeme explicar esto. La resurrección fue la base de la predicación de la primera iglesia, de la predicación del evangelio. La base fue la resurrección de Jesús. Nota por favor algunos pasajes en Hechos capítulo 2. Acompáñenme ahí.
Hechos, este libro de Hechos describe lo que Jesús y el Espíritu Santo llevó a cabo a través de los creyentes, la iglesia. Se ve a los creyentes predicando, se ve a los creyentes aumentando en número, se ve a los creyentes muriendo por causa de Cristo, se ve a los creyentes al final entregando sus vidas para que el Evangelio se siga propagando. Es lo que Cristo y el Espíritu hizo a través de la iglesia, el libro de Hechos. Ahora, nota por favor Hechos capítulo 2, versículo 22. La primera predicación de la iglesia, del Evangelio. ¿Y qué sucede en esta predicación? Vean, es la base de la predicación del Evangelio. Por eso la resurrección está en el centro de la salvación. 2:22. Sígame con su vista. Haré una lectura corrida, pero algo extensa. Hombres de Israel, está predicando Pedro. Escuchen estas palabras. Aquí viene. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Aquí obviamente Cristo había muerto ya, había resucitado ya y habían pasado ya 40 días, ¿40 o 50? ¿20? ¿50? 50, ¿verdad? Gracias. 50 días de que Cristo había ya muerto, de la Pascua hasta esta fecha en que se está dando esta primera predicación. Entonces Jesús ya no está ahí y les dice, ustedes vieron lo que Dios hizo a través de Él. Ok, 23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes, los judíos, lo clavaron en una cruz por mano de impíos. ¿Quiénes? Los romanos. Y lo mataron. Pero esto no fue que se le escapó de las manos a Dios. La muerte de Cristo y todos los eventos de la vida y de la vida de Cristo en particular están dentro del plan predeterminado, diseñado por Dios. He oído cristianos afirmar algo que es literalmente una falta de entendimiento en esto. Es que si no lo hubiesen matado, hubiésemos disfrutado. No, espera, si Él no hubiera muerto, hubiéramos estado perdidos todos. No podía haber una opción segunda. Pero los hombres lo hicieron y actuaron contra Él de una manera con alevosía, de manera deliberada y voluntaria. Dios no los obligó a hacerlo. Ellos lo quisieron hacer porque odian a Dios. El pecador quiere su plan más que el de Dios. Y todo lo que se contraponga a su plan, se van a meter en problemas con nosotros. Si alguien se contrapone a nuestro plan. Ustedes lo mataron, verso 24, pero Dios lo resucitó. Nota, antes de hablar de salvación, antes de hablar de perdón de pecados, antes de hablar de cualquiera de los beneficios de la salvación, la base es que Cristo resucitó. Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, es decir, que la muerte ha sido vencida, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Sigo leyendo, porque David dice de Él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró, sigue diciendo David proféticamente, y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Después de usar estos textos, Pedro les dice, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? David se corrompió, su cuerpo se pudrió y su tumba sigue estando sellada. Hasta ese día la tenían allí presente. David murió. Entonces David, cuando habló, ¿a qué se refería? ¿Se refería a su propia alma? Dice el versículo 30, pero siendo profeta David, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, Cristo viene de su descendencia, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, la tumba,
ni su carne sufrió corrupción. ¿Qué sigue diciendo en esta predicación primera? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, los 11 que estaban allí y el resto de los creyentes. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. 2 señores y nada más hay uno. Porque Dios Padre y Dios Hijo tienen la misma gloria. Y David dice, mi Señor dijo a el Señor, a mi Señor, hablando del Padre, le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahorita explicaré esto brevemente. ¿Qué sucedió cuando predicó esto Pedro? Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, porque eran judíos, se llamaban hermanos, no eran cristianos, eran judíos. Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados, sumergidos, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, esos somos nosotros, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con otras palabras testificaba, con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que recibieron su palabra, ese evangelio que tiene como centro la resurrección de Cristo, los que recibieron su palabra fueron, bueno, ya estoy usando la versión Reina Valera. Los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Hermanos, los que son cristianos de algún tiempo, dentro del evangelio, la parte central, para que todo lo demás pueda funcionar, es que Cristo resucitó. Es que creas que Él resucitó. Es la fe en un Señor Dios, dijo el Señor a mi Señor. Es la fe en un Señor Dios vivo que regresará. Eso va a cambiar nuestra perspectiva en esta mañana en muchos sentidos, espero que así sea. Es la fe en un Señor Dios vivo. Sigue predicando y mire lo que dice Hechos capítulo 3, la segunda predicación de Pedro que está descrita en Hechos. Después de que ellos dan sanidad a un paralítico, a un cojo de nacimiento, después de darle la sanidad, entonces, no era de nacimiento, ¿verdad? Tenía 40 años en esa forma, si no me equivoco, pero miren, vamos a enfocarnos en 3:11. Ellos dan sanidad, la gente está sorprendida de por qué tienen ese poder y les dice lo siguiente en el 11. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, ya no era cojo, no estaba ahí porque no le funcionaban las piernas, sino porque estaba gozosamente con ellos abrazándolos. Dice, estaba con ellos, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, nota, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, del resucitado, es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia.
lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así, por medio de la muerte y resurrección de Cristo, lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. ¿Qué viene entonces? Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibirlo hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Ahora, hermanos, es la fe en un Señor Dios vivo que regresará. Voy a explicar esto de manera breve. Nota que en medio de la resurrección, en el centro de la salvación, es que Él resucitó para convertirse en Señor por sobre todas las cosas. ¿Qué implica eso? Que al predicar el Evangelio y entender que Él resucitó, quiere decir que hay un amo, que hay alguien que manda y es Jesús. Yo cuando creo en Jesús debo creerlo como aquel que va a gobernar mi vida, de tal grado que dijo el apóstol Pedro, y Él lo envíe. La idea era esta: crean en Jesús y Él regresará. ¿Y regresará para qué? Para reinar. Entonces eso hacía que las personas se arrepintieran, porque decían: matamos al amo y Señor ante el cual vamos a dar cuenta. ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse. Estas fechas están llenas de mucho sentimentalismo, de mucho emocionalismo, de ver películas y derramar lágrimas y decir: ¿cómo pasó eso? Pero la resurrección te anuncia que Él es tu dueño y que Él es digno de tu vida y que debes servirlo. Por tanto, necesitas arrepentirte por estar viviendo para tu propio plan y no para el plan de aquel que es tu amo. Arrepiéntete y ven a Él creyendo que Él resucitó y que es un Dios vivo, pero es un Señor que Él manda. Él dirige, Él gobierna. Y entonces dice que hallarás salvación y que tus pecados serán perdonados. ¿Qué clase de Jesús es al que has estado pensando en estos días? Yo sé que naturalmente, como humanos, buscamos nuestro bienestar, o lo que pensamos que es nuestro bienestar, y queremos todo aquello que pueda lograr nuestro bienestar, ya sea una tarjeta de crédito, ya sea un auto de lujo o un auto de pérdida que funcione, ya sea cualquier cosa, un esposo o una esposa, porque necesito. Pero al entender el Evangelio, no se trata de lo que necesitas, sino de lo que debes hacer. Debes servir a Cristo. No es el Jesús que está solo para servirme. Es al Jesús que está sentado en su trono para que yo le sirva. La resurrección determina la diferencia entre esa fe salvífica y un conocimiento estéril. Por eso está en el centro de la salvación la resurrección. Cuando Pedro predicó en Atenas, no vamos a ir allá, está en Hechos 17, otro pasaje de Hechos. Él está predicando en Atenas. Los atenienses tenían, como griegos, ¿verdad?, un montón de dioses, de todo tenían dioses. Y Pablo es invitado a predicar porque no sabían qué andaba anunciando, y los atenienses les encantaba oír filosofía. Entonces se levanta Pablo, se pone de pie en el Areópago, ese teatro especialmente diseñado para dar discursos. Y cuando se pone allí, él le habla: les vengo a hablar del Dios que ustedes no conocen. ¡Wow! Tenemos tantos dioses y uno nuevo, excelente, escucho. Ese Dios es el creador de todas las cosas, que no puede estar hecho como humano porque Él creó todo. No lo podemos igualar con un humano o con una cosa o con un animal. Y comienza a explicar que su idolatría es falsa. Y luego les dice: Él envió a su Hijo. Y su Hijo murió en la cruz.
y resucitó para dar salvación. Entonces, dice la Biblia que cuando oyeron de la resurrección, se burlaron y dijeron, baja, después te escucharemos de este asunto. Y se comenzaron a bajar de la tribuna y a irse. Pero ¿los que creyeron qué? El mensaje que incluye la resurrección, se quedaron con él y le decían, enséñanos. Y ahí comenzó la iglesia en ese lugar, con creyentes. Si no crees en la resurrección, si no crees que resucitó para reinar tu vida y para salvar tu vida, entonces no hay salvación. La resurrección está en el centro del evangelio que predicamos, en el centro de la salvación. Está en el centro del evangelio porque hizo realidad eso, la salvación. Romanos capítulo 4, por favor. Mira lo que dice versículo 20. En este pasaje, Pablo viene hablando de Abraham, como él confió en Dios, que toda la salvación y la justificación es por medio de la fe en Dios, de confiar en Él, en lo que Él dice. Y entonces, hablando de esto, vea lo que dice desde el verso 20 en Hechos 4, por favor. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, es decir, la fe por justicia, sino también por nosotros, nota, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó para lograr esto. Resucitó para que tú y yo, siendo pecadores y merecedores del infierno, que es lo que la Escritura dice, no merecemos nada más, no merecemos bondad, no merecemos amor, no merecemos bendición, merecemos castigo porque hemos vivido o hemos desperdiciado la vida viviendo para nosotros en lugar de vivir para aquel que nos creó. Eso es pecado. Amamos más lo nuestro que lo de Dios. Así nacimos todos. Ahora, el punto de todo esto es que dice este pasaje que fue necesario que Él muriera, pero era necesario que resucitara para entonces otorgar justificación. ¿Qué es esto? Que cuando el Padre me vea a mí, vea no mi justicia propia, porque no hay justicia en mí, sino vea la justicia de Cristo cuando he creído en Cristo. Por eso Él me acepta. No es que vea a Cristo y no sepa quién está detrás. Sabe quién está detrás, pero ve la obra de Cristo y nos justifica por medio de su obra. Esto es cuando yo creo realmente en la salvación, que implica que Cristo resucitó para salvarme porque soy pecador. Ahora, dice ahí que fue resucitado para nuestra justificación. El punto es que si no creemos o no hay resurrección, entonces nadie tiene oportunidad de ser salvo. Todos estamos condenados. Ahora, vean lo que dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Por favor, ustedes en su Biblia, como lo están leyendo, 5, 1 y al 2, 1 y 2. Por favor, ustedes lean de Romanos 5, 1 y 2. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si Cristo no resucitó, entonces ¿qué esperanza? Pero como Él resucitó, dice, ahora ya somos justificados. Los que han creído en el Señor, ahora ya hay paz con Dios. Ya no hay condenación. Ya no hay delito que perseguir porque Cristo lo pagó a mi favor cuando yo creí en Él resucitado. Y tenemos entrada a toda la gracia que el Señor ha otorgado, pero es por medio de la fe. La resurrección está en el centro de la salvación. ¿Crees en un Jesús sentado en su trono? ¿Crees en un Jesús que es poderoso para salvar y que es digno de tu obediencia? Solo a través de esa fe
somos salvos y justificados delante del Padre por la obra de Cristo. La resurrección entonces está en el centro de la salvación. Algo más, segundo punto, la resurrección es nuestra esperanza. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 15, por favor. Cuando en la iglesia de Corinto, que vamos a leer aquí, permitieron que la teología de la resurrección, la enseñanza que dieron los apóstoles de la resurrección, fuera puesta en duda por falsos maestros, Pablo les enseñó que entonces, si no hay resurrección, no hay la más mínima esperanza. 1 Corintios 15, versículo 12, por favor. Nota, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Nota, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Hermanos, a veces estamos viendo una película de unos perritos y esos perritos se mueren y salen otro perrito y el perrito cuida al amo y se muere y sale otro perrito y nuestro corazón llora y nuestro corazón se pone. ¿Y sabes qué te está enseñando? Te está enseñando que no hay resurrección, sino que cuando una persona muere vuelve a nacer. ¿Cómo se le llama a esta religión? Reencarnación. Que no es necesario, no te preocupes, va a haber otra oportunidad. Hay otra chance, chance tras chance. Dice este texto, porque si los muertos, perdón, donde estoy leyendo, hay quienes anuncian que no hay resurrección de muertos. ¿Por qué? Porque no hay muerte, porque no hay castigo, la vida sigue. Y a veces nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué pasará después de morir? Bueno, lo que pasará es que si no eres salvo, serás condenado. Y lo que pasará después de eso es que disfrutará el infierno, bueno, es un término no correcto, ¿verdad? Padecerás el infierno por la eternidad. Dice Pablo aquí, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Es obvio, ¿no? Porque no existe la resurrección. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Estamos perdiendo el tiempo. Vana también la fe de ustedes. Están perdiendo el tiempo. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Nota el énfasis. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Ahora, Él cierra esto. Dice el versículo 18, entonces también los que han dormido, esos que ya murieron y creyeron en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y luego mira lo que dice el 32, perdón. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Sabes? Nuestra vida muestra si creemos en la resurrección o no. ¿Sabes cómo? No crees en la resurrección genuinamente, porque piensas que puedes vivir como a ti te plazca y que el Señor no te demandará cuenta de ello. Dice Pablo, ok, si no existe la resurrección, mira, come y bebe y haz lo que quieras. Como decimos acá, ¿verdad? Dale vuelo a la hilacha. ¿Por qué? Porque mañana morimos y ya, no va a pasar nada. O los que son más abusados, vas a salir en otro animal o en otra cosa y vas a seguir y no va a pasar nada. Si crees en la resurrección, crees que hay condenación. Si crees que hay condenación, crees que un día estarás frente al que te condenará, que es Jesús. Entonces, sí tienes que cuidar cómo vives en esta tierra. Sí tienes que cuidar para quién vives en esta tierra. Cristo resucitó, está sentado en su trono y está esperando el día en que condenará a aquellos que decidieron vivir de acuerdo a su propio placer y el día en que recibirá a aquellos que pusieron su fe en Él. Él está reinando. Él está reinando. Ahora, esto es, hermanos, la resurrección es nuestra esperanza. ¿Esperanza de qué? Por la fe en la resurrección de Jesús. Eso cambió nuestra condición de estar muertos, de estar sin esperanza y sin Dios,
a una genuina y transformadora esperanza firme. ¿Cuál esperanza? Que estaremos por la eternidad en su presencia y disfrutando de su gloria. Nota lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 5. La resurrección es nuestra esperanza. Mira, Primera de Pedro 1, 3. 1:3. Está hablando Pedro, muchos años después de aquellas predicaciones que leímos hace un momento en Hechos. Y les dice en el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué es lo que trae esperanza al creyente? Que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, Él tiene poder de cumplir todo lo que ha prometido. ¿Y qué ha prometido? Que el que crea en Él no verá muerte, sino que disfrutará la vida eterna con Él. Dice, nos ha dado esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Luego dice el 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Todo esto por la resurrección. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esa es nuestra esperanza y está basada en la resurrección. La fe en la resurrección de Jesús es lo que transformó nuestra condición. Tenemos una esperanza firme. Pedro inicia diciendo, bendito sea el Dios y Padre. ¿Sabes? La razón de que el creyente bendice el nombre del Señor es por su experiencia en esta esperanza. ¿Sabes? Nuestros cantos son falsos. ¿Cómo le puedes decir bendito eres si no hay más allá que lo que vives en el ahora? Pero como tienes una esperanza firme al haber creído el Evangelio, puedes decir, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta bendición viene por mi experiencia en esa esperanza. Ahora, ¿cómo la llama aquí? Una esperanza viva. ¿Sabes qué significa esto? Que esta esperanza tiene vida en sí y por tanto da vida a todos los que creen. La llama una herencia porque somos hijos del Rey. Y Él nos incluyó en su testamento. Se refiere a los que han creído. Y algo más acerca de esta esperanza viva. Mira lo que dice ahí en esos calificativos. Versículo 4. Para obtener una herencia, lo que nos ha dado nuestro Padre, que es el Rey, incorruptible. Es decir, una herencia que nada puede arruinarla. He oído a muchas personas aquí con nosotros, han visitado, que mencionan el peligro de perder su salvación. Si tú eres una de esas personas que quizá piensas, no es que yo no puedo ir a la iglesia porque luego si me porto mal voy a perder de alguna manera lo que estoy haciendo, los beneficios. O personas que han entendido incorrectamente que eres salvo, pero si haces algo, estás en pecado, pierdes la salvación. Este texto es para ti. Dice el texto, una herencia incorruptible. Nada puede dañarla. Nada. ¿Sabes por qué? Porque la recibiste por la gracia y el poder de Cristo, no porque tú la ganaste y no puedes perderla. También dice ahí, incorruptible, inmaculada, es decir, incontaminada. Nada puede mancharla, nada puede restarle valor de ninguna manera. Así es nuestra herencia gloriosa. Y luego la llama que no se marchitará o inmarcesible o inmarchitable. Es decir, que no se envejece porque es eterna. Que no se puede gastar ni puede desilusionarnos de alguna manera. Como las flores cuando te las dan y wow, ¿verdad? Y regresas a casa después de unas horas y ya están todas así secas y cayéndose y bueno, duró poco la alegría. No, esta herencia es inmarchitable. No se va a deteriorar y no va a defraudar absolutamente a nadie. Todo el que la obtuvo en Cristo la disfrutará por la eternidad y jamás se gastará. Y toda esta gloria eterna es asegurada por el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Sabes?
Si crees en la resurrección, puedes afirmar conmigo: mi Señor está vivo y reina, y mi esperanza es viva y segura. Es una esperanza viva. La resurrección también nos dio la victoria, y sé que debo ir más rápido en esto ya para llegar al final, pero presta atención en esto. La resurrección nos dio la victoria. Escúchenme, vivimos en un mundo caído. ¿Qué es esto? No funciona como debe funcionar. Hay muerte, hay dolor. Si alguien te dijo que al venir a la iglesia o a Cristo el dolor se acabará, te mintió. Vivimos en un mundo de dolor desde que naces hasta que mueres. Porque el mundo está caído a causa del pecado. No funciona como debe funcionar. Vivimos al lado de personas que no actúan como debieran actuar. Nos defraudan y defraudamos. Odiamos y nos odian. Y aún nosotros mismos no somos lo que debemos ser aún. Hay luchas, hay pecados, hay desobediencias, hay dolor, porque estamos en un mundo caído y somos seres caídos. Esto, sin duda, hace que el desánimo irrumpa en nuestra vida continuamente. Por tanto, es necesario recordar y vivir en base a la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección nos dio ya la victoria. Nota por favor, 1 Corintios 15, regresa a ese pasaje. 1 Corintios 15. Es por ello, porque la resurrección nos da la victoria, que debemos abrazar esta verdad como un recordatorio diario y no una vez al año. 1 Corintios 15, 50 dice lo siguiente: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, lo que estamos viendo aquí, mi cuerpo, no puede heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. ¿Qué cosas se corrompen, hermanos, en lo que podemos conocer? O dicho de otra manera, ¿qué cosas no se corrompen en todo lo creado? Las estrellas se apagan. El agua se acaba. El oxígeno también. Las personas mueren. Todo lo que podemos ver en el ahora es corruptible. Se está acabando. No es evolución, es involución. Dios lo creó perfecto en un punto y todo va en decadencia hasta el final. Ahora, dice Pablo, nada de esto puede heredar las cosas eternas. Así que, 51, en lugar de que esto te desanime, así que les digo un misterio. No todos dormiremos, habla de la muerte del cristiano, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados. ¿Alguien tiene una garantía, pagó algún seguro de no morir? ¿Alguien? ¿De no enfermarse? Entonces cuando te enfermes y cuando estés a punto de morir, creo que no debiéramos sorprendernos. Pero esto es lo que va a fortalecer en medio de cualquier circunstancia. Dice el texto, quizá en ese momento no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados. Si crees la resurrección, tú también serás resucitado, pero no solo eso, sino transformado, porque debo explicar que hay dos resurrecciones. Todos los que mueran sin haber venido a Cristo para someter su vida a Él y amarle y creer en Él como su Salvador y Señor, serán resucitados, cuerpo, alma, puestos delante de Él para pasar el infierno por la eternidad en cuerpo y alma. No es un lugar espiritual. No es, ya lo he explicado, que las almas están allí, ¿verdad? Y todo es espiritual. No, cuerpo y alma. Así como ahorita estamos y estamos sintiendo la eternidad en el infierno. Resurrección, dice la Escritura, para muerte. Pero habrá una segunda resurrección, más bien una resurrección gloriosa. Esa resurrección es de los creyentes. Y ellos serán levantados, pero no levantados así como estamos corruptibles y pecadores. Los que estén en el infierno no estarán siendo purificados.
Los que estén en el infierno estarán con sus pecados, seguirán odiando a Dios y seguirán crujiendo los dientes porque desaprovecharon su vida en esta tierra. Pero seguirán siendo pecadores. No es un lugar de purificación, es un lugar de condenación por el pecado. Pero los que han creído en Cristo, seremos transformados. Este pecador que ustedes conocen y que han visto muchos de sus pecados, ese pecador que está allí sentado y que se hace evidente su pecaminosidad, como ha confiado en Cristo, no es que ahora sea perfecto, ha sido justificado por Cristo, pero un día serás transformado. Ya no habrá pecado, ya no habrá esos pensamientos egoístas. A veces escucho esta frase, ¿verdad? Cuando en la iglesia hay alguna dificultad con alguien, algún choque, alguna desaveniencia, un término que no usamos, pero una división, un pleito ahí, ¿verdad? Cuando hay un pleito ahí y se llega a decir, es que tenemos que aprender a convivir porque en la eternidad estaremos conviviendo. La gran diferencia es que ya no seré el mismo pecador ni tú tampoco. Entonces conviviremos de una manera perfecta. Y eso, hermanos, es lo que nos quita la preocupación. ¿Qué? Que a causa de la resurrección tú y yo seremos resucitados, transformados. Pero si no hay resurrección, nada de eso podría pasar. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Los creyentes que murieron teniendo la fe en Cristo, y quizá tú y yo muramos si Cristo no viene antes, seremos levantados ya incorruptibles, un cuerpo nuevo, perfecto para vivir la eternidad con Él. Y nosotros, se refiere a los que estemos vivos, en ese mismo abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Por qué es necesario esto? Como ya dijo que lo corruptible no puede heredar lo eterno, dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad en ese día, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada, sorbida, ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, pero el Señor ya lo ha erradicado de nosotros por medio de su sangre. Y el poder del pecado es la ley, pero la ley ha sido quitada y ha sido dada la gracia, la fe en Cristo. Pero a Dios gracias, nota, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si has creído en Cristo, esto sucederá, ya lo obtienes, ya lo tienes, ya eres victorioso, no perecerás con todo lo que va a perecer. Ya tenemos la victoria en Cristo. En medio de un mundo en el cual vivimos caído, esto hace que nuestra esperanza siga firme, que nuestros ojos se levanten y que si el Señor determina que debo pasar por enfermedad durante no sé cuánto, por pobreza durante no sé cuánto, por problemas durante no sé cuánto, no importa, ya tengo la victoria, porque Él resucitó y Él me resucitará y me transformará. Y entonces Pablo les dice lo siguiente, muy bien. Habiendo dicho esto, verso 58, y les pido que ustedes lo lean por favor fuerte. ¿Qué dice? Cuando entiendes la victoria que tienes en Cristo, entonces, 58 fuerte, dice. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque hay resurrección. Porque no se va a quedar todo así, porque estaremos por la eternidad y nuestras obras hablarán de nuestra fe y obediencia en Cristo por la eternidad. Por eso dice Pablo, entendiendo esto, no dice, entonces anímate, no vas a tener más problemas. No, dice, firme en medio de los problemas, constante en medio de las aflicciones, invirtiendo tu vida en el Señor, porque hay eternidad y la disfrutarás porque ya tienes la victoria. La resurrección nos da la victoria y entonces, cuarto punto, la resurrección nos da perspectiva. Vivimos tomando decisiones diariamente. Escogemos lo que es mejor para nosotros y enfocamos nuestros esfuerzos en eso que consideramos nosotros importante. ¿Quieres saber qué es lo más importante para ti?
pues fíjate en qué le dedicas tu esfuerzo, tu mente, tu corazón y tus motivaciones. No me refiero a tiempo en el sentido cronológico de la hora. Tienes que trabajar 8 horas y regresas a casa y quizá en la Biblia tomas 1 hora. Pero a lo que me refiero es lo que para ti tiene más valor, lo que tu corazón realmente le asigna un valor. Si esa hora, esas 2 horas, ese tiempo en particular le asignas el valor de tu corazón, está bien. Sabemos que cronológicamente en el horario tienes que hacer otras cosas. Pero quiero decir esto. Escogemos lo que es mejor para nosotros, nos enfocamos en aquello que consideramos importante. Sin embargo, no olvides algo. Como dijo Juan Calvino, si no me equivoco, que mi corazón es una fábrica inagotable de ídolos. Podemos enfocarnos en algo como importante cuando en realidad no lo es, y convertirlo en nuestro Dios funcional cuando en realidad es algo que está por decaer y morir. Y el Dios real que está sentado en el trono toma un segundo lugar. La resurrección de Jesucristo entonces nos da una perspectiva correcta para ayudarnos a entender y saber por qué cosas debemos luchar y por qué cosas no. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9. Leo. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mira, aquí va a describir la vida pecaminosa de toda la humanidad y en la que hemos vivido tú y yo antes de conocer a Cristo. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si alguien en esta habitación dice, wow, ay, qué bueno, yo no estoy en esa lista, tienes un problema de perspectiva. Tú y yo estamos en esa lista. Y creo que no hay ninguna de esas que quizá yo no haya llevado a cabo en algún momento en mi vida o en mi corazón o en mi pensamiento. Pero mira lo que sigue diciendo, verso 11. Esos no, los que tienen estos pecados no heredarán. Y esto eran algunos de ustedes, y en el algunos no quiere decir, ¿verdad?, que los demás estaban libres, sino que estos pecados eran evidentes y muy claros en algunos. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Recuerdas Romanos? Cuando creíste, justificado pues por la fe, ahora tienes paz para con Dios. Esto éramos. Y entonces viene el 12. ¿Sabes por qué le estaba diciendo esto a la iglesia? Porque había dentro de la iglesia quienes decían, bueno, si yo ya soy perdonado, ahora puedo hacer lo que a mí me place. Bueno, tal vez con esas palabras no. Pero bueno, yo me puedo aventar un pecadillo, ¿eh? Puedo comportarme como un borracho un rato, no pasa nada, ya soy salvo. Puedo robar, pero yo sé que soy salvo, no pasa nada. Puedo mentir de manera tan cotidiana, pero no sucede nada, ya soy salvo. Esto era lo que ellos llamaban libertad cristiana. Pablo les dice, mira, en primer lugar, fíjate que los que practican esto no heredarán, que tú eras, pero ya no eres. Y entonces dice en el 12, todas las cosas me son permitidas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y él pone un ejemplo de algo que por sí mismo no es pecaminoso. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Escúchame, ¿qué está diciendo? Que lo que está en esta tierra, todo lo corruptible, lo creado, incluido mi estómago y el alimento que no tienen nada de pecaminoso,
todo se destruirá. Perspectiva. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Lo que estamos viendo en este mundo y lo que sentimos y palpamos? No. Todo eso, aunque no sea malo en un sentido, todo eso es corruptible y se va a destruir y Dios lo destruirá. En un momento Dios acabará con esta creación y creará todo de nuevo, dice la Escritura. Pero ¿sabes que esas son las cosas en las cuales nos enfocamos porque nuestra perspectiva está confundida? El alimento y el estómago, el vestido y el cuerpo, la salud y la prosperidad, el bienestar y las relaciones sociales, las posesiones económicas. Y dice el Señor, ok, dice Pablo, todo te es lícito, pero no te dejes dominar de ninguna cosa. Tu perspectiva debe cambiar. A ambos destruirá Dios. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, es decir, para los placeres de la carne, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Ahora, nota por favor, voy a ir un poquito más adelante, verso 18. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre cometa están fuera del cuerpo. Pero el fornicario, el que está con una relación ilícita sexual, peca contra su propio cuerpo. Y mira, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿De qué manera la resurrección de Cristo debe cambiar mi perspectiva? Que lo material de este mundo actual será destruido. Debe evaluar aún aquello que propiamente no es malo. ¿Qué tiene de malo, pastor? Tienes que evaluarlo con la perspectiva correcta, para que no te dominen esas cosas y se conviertan en tus dioses funcionales. En mi Dios funcional, en lo que estoy pensando, en lo que estoy meditando, en lo que quiero mejorar. Pero si yo recuerdo que Jesucristo resucitó por el poder de Dios, eso nos hace entender que mi cuerpo no me pertenece a mí, que yo soy comprado por precio para vivir para otro, y ese otro es el que está sentado en el trono porque resucitó y está vivo. Si me enfoco en lo temporal, quedaré con mis manos vacías. Pregunta, ¿en qué vale invertir? ¿En qué vale invertir tiempo, esfuerzo y dinero? Ahora no me malentiendas, no estoy diciendo que de por sí invertir tiempo en trabajar o invertir los quienes tienen que hacerlo, estás haciendo pecaminosamente, no. Pero ¿qué vale más? ¿Y cuál es tu perspectiva? ¿Y qué es lo más importante para ti? ¿Cómo está tu cuenta bancaria eterna, como algunos lo llamaban? La errónea libertad cristiana dice, puedo vivir como quiera porque soy perdonado. Pero la libertad cristiana verdadera dice, mi cuerpo es para glorificar al Señor en cualquier cosa que yo haga. Tengo un Señor vivo y también seré resucitado y me presentaré ante Él. Eso debiera hacerme temer, pensar y actuar de manera distinta porque cambia mi perspectiva. Fuimos comprados por precio, le pertenecemos a Él, debemos vivir para Él. Hermanos, ¿cómo debe cambiar tu perspectiva para dar valor a lo que realmente importa y no dejarte dominar por lo menos importante y por el pecado? ¿Cómo debe cambiar tu perspectiva? Y termino con esto, la resurrección nos capacita. Cuando cambia mi perspectiva, entonces tengo el entendimiento que debo correr en sentido contrario a como he corrido. Bien, la resurrección me capacita. Saben, la resurrección de Cristo fue el acto más sublime del despliegue del poder de Dios ante los ojos de la humanidad. Podríamos decir que en el momento de la creación nadie más lo vio, solo Dios. Y el humano fue el último que fue creado. ¿Qué hubiera pasado si el humano hubiera sido creado antes y entonces viera todo lo que Dios haría? Podría haber visto el despliegue, ese despliegue del poder de Dios en una sola palabra, quizá estoy pensando. Pero la resurrección es el despliegue ante los ojos de la humanidad de todo el poder de Dios.
En Juan capítulo 10, 18, por favor, Jesucristo dijo lo siguiente. Si no lo encuentras, escúchame. 10, 18 dice así: nadie me la quita, hablando de su vida de Cristo, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, tiene el poder para hacer esto: dar su vida y resucitar. Es un Dios poderoso. Tengo poder y autoridad para hacerlo. Entonces es por medio de ese poder que actúa en nosotros, un poder capacitador, que podemos vencer al mundo, que podemos vencernos a nosotros mismos y vivir para realmente su gloria. Último pasaje, Filipenses 3, por favor. La resurrección de Cristo nos capacita, porque es el despliegue del poder de Dios. Mira por favor lo que dice el 3:7. Pablo está hablando de las cosas en las que él confiaba. Yo quiero que tú pienses algunas de las cosas en las que confías o confiabas en tu vida normalmente. Tu trabajo, tu habilidad, algún tipo de habilidad, algunas, no sé, recursos familiares, economía. El apóstol Pablo hablaba de lo que en él confiaba como humano. Y dice el verso 7: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando la perspectiva cambia, la idea de esto es una hoja de cálculo o una hoja de economía familiar. En la hoja de economía ponían allí lo que eran lo que eran sus riquezas. Vamos a decir así, como sus recursos, su liquidez. Y comenzaban a notar, ¿verdad? Y comienzas a notar lo que hay. Tengo esto, tengo este auto que vale tanto, tengo este dinero en el banco, y haces una lista. Y haces una lista de las pérdidas, de aquello que has perdido, ¿verdad? En tu vida o tu dinero. Se refiere a una tabla de esta manera y dice: yo tenía todo esto como ganancia. Mi justicia propia, mis buenas obras, mi religión, mi capacitación. Pablo era un hombre sumamente digno de ser idolatrado como humano. Y tenía una lista en ganancias, en la lista que decía ganancias. Pero cuando conoció a Cristo y cuando entendió la resurrección, esta lista se llamó pérdida. Todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Nota, fue un cambio de perspectiva. Ahora esto no es lo que más vale. Ahora esto no vale, es pérdida. Y si es pérdida, no me voy a enfocar en ello. Y aún más, dice Pablo en el 8, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de lo que es la columna de ganancias. El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi servidor, no, mi amo. Esta es mi columna de ganancias ahora. ¿Quién es Cristo? Lo que Él me ha otorgado y conocerle a Él. Mira lo que vamos a ir leyendo allí. Es por medio de este poder capacitador que sucede lo siguiente: puedo cambiar lo que era ganancia y ponerlo como pérdida, y ahora poner como ganancia lo que es realmente valioso, que es Cristo y todo lo que Él determina. Dice entonces, versículo 8, sigo leyendo: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Se refiere a una relación de comunión con Él. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué se convirtió en lo más importante para Pablo? Cristo. El reino de Dios. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia propia, que quedó ya en pérdida, derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esto cambia nuestra manera de ver las cosas. Ahora Cristo es lo más importante. Cambia nuestra posición y determinación. Lo que más deseo es ser hallado en Él. Ahora estoy en Cristo. Y mi determinación es mantener una comunión correcta con Cristo. Y también cambia nuestra experiencia diaria. Mira lo que dice el 10. Conocerlo a Él.
El poder de su resurrección. Mira, lo que resucitó a Cristo sigue siendo el poder que actúa en el creyente día con día. El mismo poder, el dunamis de Dios. Es el poder activo de Dios para la vida del creyente, el que resucitó a Cristo. ¿Qué más? ¿Cuáles son las ganancias? La lista de ganancias. Conocerle, ser hallado en Él. Luego dice el 10, conocerle a Él, el poder de su resurrección. La participación en sus padecimientos. Participar en sus padecimientos se refiere a padecer por causa de Cristo. Todo creyente en un sentido ha padecido algo por haber creído en Cristo. Pero ahora lo hace Pablo de una manera consciente y deseable. Él quiere sufrir por Cristo. Eso es pérdida. Y yo diría, no, eso no lo quiero. Pero dice Pablo, eso es ganancia. Yo quiero participar en sus padecimientos, no en la cruz, sino en la vida que es fiel a Dios, siempre padecerá en este mundo caído. Llegando a ser como Él en su muerte. ¿Qué deseaba? Deseaba morir con Cristo. Pablo anhelaba morir por Cristo, llevando a cabo lo que Dios le ordenó y llamó para hacer. Y por último, mira lo que dice el verso 11. Les pido que ustedes lean, por favor, versículo 11 fuerte. ¿Qué dice? Ok. Otra vez. Muy bien. ¿Listos? Fuerte. ¿Qué dice? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si de alguna manera llegase. ¿Saben? Pablo anhelaba estar vivo el día de la resurrección. Estar vivo y presenciar eso. Y dice, yo determino vivir esta vida de esta forma porque ahora mi perspectiva ha cambiado y ahora tengo la capacitación para hacerlo. Quiero vivir en Cristo, quiero obedecer a Cristo, quiero sufrir por Cristo, quiero morir por Cristo y anhelo resucitar o llegar al día de la resurrección para ser transformado por Cristo. Todo creyente será resucitado el día de la venida de Cristo. Hermanos, termino con esto. La resurrección de Cristo y la nuestra debe llenar nuestras mentes cada día. Cristo vive, yo vivo para Él. Y yo vivo para Él porque Él es el Rey que está sentado en el trono. La resurrección está en el centro de la salvación. La resurrección es nuestra esperanza. La resurrección nos dio la victoria. La resurrección nos da perspectiva correcta y la resurrección nos capacita para vivir en la perspectiva correcta. No esperes un año es de la resurrección. Siempre bendice a Dios por la resurrección de Cristo y la nuestra. ¿Has creído en Cristo como ese Señor centrado en su trono? ¿Has creído que Él resucitó y vive para gobernar tu vida? Arrepiéntete y ven a Él, y Él te perdonará, y Él te cambiará de vivir para ti a vivir para Él, recibiendo la herencia de la vida eterna y la gloria y poder para vivir en esta tierra caída, en este mundo caído, pero vivir para su gloria. Allí encontrarás felicidad. Fuera de eso, estarás siempre vacío. Puestos en pie y vamos a terminar orando. Señor, gracias, Padre, porque tú resucitaste entre los muertos a Cristo. Y también la palabra dice que tú, Señor Jesucristo, resucitaste de entre los muertos por tu mismo poder. Sin duda, fue el momento más lamentable de la historia. Y lo será por la eternidad. El día en que el Hijo de Dios murió como el peor de los pecadores. Crucificado por los pecadores como si los pecadores fueran superiores a Él. Fue el día más lamentable cuando el Padre abandonó a su Hijo y dejó caer su ira sobre Él. Fue el día más lamentable de manera que aún el cielo se oscureció. Y los ángeles anhelaban liberar porque odiaban ver al Hijo de Dios en tal circunstancia, pero todo era el plan determinado del Padre. Fue el día más lamentable, pero fue el día en que Él pagó y al tercer día fue el día de victoria. Se levantó de entre los muertos para mostrar que eres Rey, para mostrar que tú gobiernas y para mostrar que tú eres digno de nuestra vida obediente. Ahora nos has dado vida, nos has dado perdón, nos das una nueva perspectiva y nos capacitas para vivir en esta tierra, Señor. Gracias.
Gracias por la victoria que nos has dado al levantarte de entre los muertos y nos levantarás a los que hemos creído. Bendecimos tu nombre, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, por favor.